Saludos, mi nombre es Samuel y hoy les vengo a presentar los anuncios de esta semana. Los lunes tenemos oración vía WhatsApp de 9 a 10 de la noche. Martes, discipulado vía a nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Los miércoles tenemos estudio bíblico para los nuevos creyentes y cultos para damas, ambos vía Zoom. Los viernes tenemos culto aquí en el templo a partir de las 7:30. Y los sábados tenemos discipulado aquí en la iglesia a partir de las 5 para jóvenes y adolescentes, así que no te lo pierdas, te esperamos. Y los domingos como plato especial tenemos 3 servicios. El primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11 de la mañana. Elige el horario que más te convenga. Eres más que bienvenido para participar con nosotros en esta hermosa programación. Te esperamos. Estamos trabajando, mis amados, el tema que hoy vamos a seguir retomando, manifestando el carácter y el compromiso y el servicio. Creo que esta es la parte 4 o 5, no sé allá lo que llevan la anotación, y comenzamos a desarrollar basado en un libro que tengo ya 2 años trabajándolo y de verdad que ha cambiado mi percepción que yo tenía del Evangelio, porque hasta que nosotros no entendamos lo que Cristo hizo por nosotros, nunca vamos a operar en aquello. Es como cuando uno no se da cuenta de las cosas que Dios nos ha concedido, uno no puede percibir las bendiciones de las cosas que tenemos y con las que contamos. Y para nosotros, mis amados, cuando nos paramos aquí, nuestra idea y nuestra visión no es informarte algo, sino formar en tu corazón a Cristo. En el capítulo 4 de Gálatas, y vamos a llegar allá en algunos meses, dice Pablo: ruego, oro con ferviente oración hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas. Toda búsqueda que tú y yo tenemos, toda entrega que tenemos, el fin de todo ello es manifestar a Cristo, porque es a través de Cristo que nosotros como hijos recibimos y accesamos todo lo que tú puedes recibir en la tierra. Es a través, única y solamente a través de Cristo. Pero la naturaleza humana nuestra lucha incansablemente con una autosuficiencia. El ser humano lucha incansablemente desde que Cristo nació hasta hoy. Desde que Cristo formó la humanidad, desde que Cristo formó al hombre, lo creó, incluso en una dimensión más atrás de la humanidad, cuando Dios creó a los ángeles, la lucha de la creación, ¿sabe cuál es? Es autosuficiencia. El primero que se rebeló dijo: ya no necesito la luz. Ya no voy a reflejar la luz, yo quiero ser la luz. Y todos sabemos lo que pasó allá con Lucifer. Fue destronado desde allá. Satanás engañó a Adán y a Eva con el argumento de la creación. Sabe Dios que si comes de ese árbol serás igual a Dios. El hombre, aún sin la naturaleza caída, por ósmosis, el ser humano y la creación quiere mostrarle al Creador que puede hacerlo sin Él. El único tema es, mis amados, vemos hoy en la historia reciente, en la pasada, gente que con dinero, con belleza, con fama, con fortuna, con todos los recursos, vemos que mueren jóvenes.
no mueren viejos. Pregúntame por qué, Fernando. Porque la gente está buscando autosuficiencia y se da cuenta cuando lo logra todo en la tierra. Marilyn Monroe, esa mujer cambió y revolucionó el arte y la cultura de su época. Los hombres más elegantes, elocuentes, los hombres más millonarios de la época querían tener una noche con Marilyn Monroe. Una artista, una mujer que todos se rendían a sus pies. ¿Qué pasó con ella? Ella se dio cuenta que el dinero, la fama, la fortuna y la aprobación de los hombres no era suficiente para llenar el vacío. Pregúntame por qué, Fernando. Pregúntame. Porque Dios creó esta vasija para solo Él llenarla. ¿Nada más no lo entendieron? Te lo voy a repetir. Dios creó nuestro cuerpo y nuestro ser para que la única fuerza que lo llenara fuera Él. ¿Me están copiando, mis amados? Hombres como Elvis Presley, Michael Jackson, una mujer que yo vi películas de ella llamada Whitney Houston. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Una de las voces. Whitney Houston, una mujer como esta, con toda la gloria y los Óscares que se ganó, murió de una sobredosis de droga porque se dio cuenta que aunque la multitud se tiraba a sus pies, no llenaba el vacío de su corazón. Los aplausos, los Óscares, los reconocimientos, la fama, la fortuna no llenó. Porque nuestra vasija solo se llena con la gracia y el poder de Dios. Dios creó al ser humano para solo Él llenarlo. No importa lo que tú logres, no importa lo que alcances, no importa dónde te incumbres. Solo te llenarás cuando el favor y la gracia de Dios llene tu corazón. No hay nada. Nótate cómo es el hombre. Los solteros dicen: cuando me case, seré. Los que no tienen hijos dicen: cuando tengamos hijos. Los que no tienen empleo dicen: cuando tenga un empleo. Los que son estudiantes dicen: cuando me gradúe. Los que tienen casa dicen: cuando tenga un carro. No importa los logros que tú tengas en esta tierra y yo tenga, seguiremos siendo iguales. Personas vacías sin el Creador. Aunque lo tengamos todo, aunque todo el mundo nos rodee, aunque todo el mundo nos aplauda, solo tu alma se llenará con el poder de la gracia del Señor. Nada más llenará, porque nuestra vasija fue creada por un Creador que solo Él sabe cómo llenarnos. ¿Me copiaron? Y es necesario que nosotros manifestemos su naturaleza. Pero nuestra autosuficiencia, Dios está luchando contra ella. Por eso es que la fe, mis amados, es lo único que hace que nosotros amemos a Dios. Porque últimamente Dios me ha mostrado la fe en 4 definiciones. Creo que se le he dicho. Fe es confiar, depender, amar y apegarme a Dios. Cuando tu fe no se traduce en una de esas 4 cosas, entonces tú no tienes fe. Porque la fe es confiar en Él. La fe es yo estar apegado en su plan. La fe es yo amarlo con todo mi corazón. La fe es yo confiarle a Él todo lo que soy y lo que quiero. Y entender que su plan es mejor que mi plan. Eso es fe. Es la fe que Dios vino a traer, no una fe religiosa de yo ir a la iglesia y yo, no, es una fe que debe transmitirse en mi vida, debe ser manifestada con mis decisiones, con mis acciones, como hablo, como me conduzco en la vida. Esa fe debe transmitirse en quién soy en la vida. O si no, ¿sabes qué pasa? No es fe.
Si la fe no se traduce en mis decisiones para con Dios, en mis decisiones para con mi vida, con mi familia, porque somos nosotros y nuestras decisiones. Búscame un ser humano, las decisiones que toma y te diré quién es. Somos resultado de las decisiones que tomamos. Porque las decisiones mostrarán, Elvin, de a qué estamos apegados. ¿Con quién contamos? Y nuestro Dios, cuando se trata de planes, nunca deja cabos sueltos. Dios llamó a un hombre, Pablo, con un carácter fulminante, un hombre que antes de Cristo revelársele, daba todo por lo que creía. Mataba a cristianos, perseguía a cristianos. Cuando vino a la fe que Cristo le reveló a él lo que él tenía en el corazón, él entendió su vida cuando se acercó a la fuente. Y él mismo dijo a los Gálatas, y lo vamos a ver más adelante: por cuanto agradó al Padre revelar a su Hijo en mí, que me llamó desde que yo estaba en el vientre de mi madre, para revelar a Cristo en mí. Cuando Pablo a los 28, 30 años, no sé a qué edad, Cristo fue revelado a él. Ese Pablo que moría por lo que creía, ahora muere por esto que creía. Y nuestro Dios, cuando tiene un plan, hablamos en la parte anterior de que este libro de Gálatas, Dios, nuestro Señor, ya le expliqué en la parte anterior. Estoy resumiendo para venir a lo que quiero entrar a esta parte, que ya el libro 1, capítulo, verso 1 de Gálatas. Hechos capítulo 15, verso 7 al 20. Hechos 15, 5, perdón. Vamos a buscarlo ahí. Hechos 15, 5. Ok, dice: pero algunos de las sectas de los judíos que habían creído en Jesús se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pablo se encontró con esta realidad en los Gálatas. Pero esta situación se llevó al concilio. Pablo llevó el problema al concilio y lo vimos. Y cuando Pablo presentó la situación que había, porque muchos judíos, recuérdense que ellos estaban recién inaugurando la gracia de Cristo. Todavía la ley influía en sus vidas. Todavía querían agradar a Dios por la ley, no por la gracia, por la fe recibida. Y esa fue la lucha de Pablo. Y Pablo era un hombre que mochaba cabeza y era radical en lo que creía. Es el Gálatas que un día vamos a leer y a leer, que él dice: resistía a Pedro cara a cara. Es en este libro que veremos esto. Y cuando fueron a Jerusalén, Dios había amarrado a Pedro 2 años antes del evento del concilio para llevar el evangelio a Cornelio, el etíope, ¿se acuerdan? Y nuestro Dios antes, y oye lo que te voy a decir, antes de llevar el problema al concilio que Pablo iba a enfrentar, ya Dios había amarrado el corazón de Pedro para que entendiera esto. Nótate cómo Dios, las cosas importantes de la Biblia, las cosas importantes en tu vida y en mi vida, Él siempre se encarga de acentuarla. Porque Él nunca deja cabo suelto cuando tiene un plan y un propósito. Él se provee
la manera de cumplir el propósito, aunque todo parezca lo contrario. Pedro se levantó y le explicó a ellos su experiencia y cómo el Espíritu Santo a los gentiles se le había derramado. Pero el problema de Pablo es que Pablo vino a predicar el Evangelio de la gracia. Y con este contexto vayamos a Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Dice Pablo, apóstol, nótate la entrada que le da Pablo a esta gente. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Oye la entrada que le da. Oye cómo él entra. Él ni lo saludó. Él ni lo dijo, bueno, usted sabe que Pablo en las cartas que, ¿saben? Y ya le dije que esta fue la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. El libro de Gálatas, fue el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento. Es la primera carta de Pablo. Aquí ni saluda a él. Él le entra el problema de una vez. En Gálatas, cuando fueron a Jerusalén, ellos cuestionaron el apostolado de Pablo. Cuestionaron su identidad. ¿Y saben cuál era el argumento de ellos? Porque los apóstoles que le vean, que eran contemporáneos a él, Pablo, allá estaba Juan, allá estaba Jacobo, allá estaban los apóstoles grandes. Ellos habían vivido con Cristo antes del morir. Lo que ellos no sabían, que el Cristo que le había revelado a él fuese el Cristo resucitado. Ellos conocieron al Cristo de la carne, pero Pablo convivió y vivió y fue revelado el Cristo resucitado que demostró el poder de Dios en su vida. Y ellos estaban cuestionando, no, tú no viste en carne a Jesús. Tú no conviviste, tú no lo viste morir. Yo no lo vi morir, pero vi al resucitado que se reveló a mi vida. Vi al que venció. Vi al cordero que fue derribado, fue vencido en la cruz. No lo vi morir con los clavos, pero vi el resultado de su obra. Vi el propósito por el cual él vino a la tierra. Él dice, Pablo, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre de nuestro Señor, resucitado de los muertos. Esa era su carta de presentación. A mí no me puso ni hombre, ni por voluntad de hombre. Me puso el Dios que promueve, el Dios que levanta, el Cristo glorificado. Ustedes me están escuchando. Los adversarios de Pablo querían que él perdiera su identidad. Pero cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes quién es Cristo, Él te muestra quién tú eres. Mientras más cerca estoy de Dios, más me muestra quién soy. Y le he dicho, hermanos, que toda prueba, dice la Biblia, un texto en la Biblia, en Deuteronomio, que dice, te hice pasar por el desierto. Te probé 40 años. Te llevé a lugares que solo tú podías llevar. Te llevé un momento que tenías sed a un lugar donde las aguas eran amargas y te la endulcé. Levanté serpiente y viste cómo mi mano te sostuvo. De noche columna de fuego, de día columna de nube. Y él dice en los Salmos, en 40 años tus zapatos no se desgastaron. En 40 años no hubo enfermo. En 40 años tu ropa no se desgastó. En 40 años te sustenté con maná. ¿Y sabes cómo termina la historia? Todo eso te lo hice pasar para que aprendiera que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¡Oh! Toda prueba en tu vida debe enseñarte a depender, a confiar, a amar a Dios. Si las pruebas en tu vida lo que hacen amargarte, lo que hacen conmiserarte y tú decir pobrecito yo, entonces la prueba no causó el propósito. Pero si la prueba te enseña que aunque las aguas que están de frente son amargas, tranquilo, mi Dios la va a endulzar. Es dependencia. Fe es dependencia. Es confiar, es apegarme a Él. Y Pablo estaba claro quién era. Verso 2 de Gálatas 1. Dice: y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú entiendes la gracia de Cristo en tu vida, entonces tendrás paz. Pregúntame por qué, Fernando. Porque la gracia, Vinicio, te enseña a no depender de tu esfuerzo, a no depender de ti, sino de Él. La gracia te enseña que no es por ti, no se trata de ti, se trata de Él en ti. La gracia te enseña a que justificado por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios, y esto no es un don de nosotros sino un don de Dios. ¿Sabe cuál es la definición de gracia? Favor inmerecido. Cuando tú entiendes gracia, entonces ya no te sientes culpable cuando vienes a la iglesia. Cuando tú entiendes gracia, tu interior no se siente en conflicto porque dejaste o dejaste ser esto o aquello. Hermano, yo vengo de una escuela y el diablo nos enseñó a José Luis cómo él oraba y ayunaba. Y ya le conté lo que me pasó cuando yo quise imitar a Yeye. Casi me voy para el cielo. Ayunando 40 días, me quedé en el tercer día. El cuarto día desperté en el hospital en cuidado intensivo. Y ella me enseñó, si tú quieres que Dios te use, tienes que ganártelo. Y hoy en día, en mi tiempo, se usaba la palabra, hay que pagar el precio. Y la gracia me dice que Cristo pagó el precio. Si no pago el precio, no recibes. Como que depende de nosotros. No depende de ti ni de mí. Él dice, depende de quien yo tenga misericordia. Ustedes me están escuchando, hermano. Entender gracia, y es donde yo quiero llevarlo a ustedes en esta serie, es que tú entiendas la ley. ¿Por qué la ley no fue suficiente para tú y yo vencer con ella? Verso 3, verso 4. Antes de leer el verso 4, escribí un pensamiento cuando estaba en este punto que quiero hoy leértelo. Y yo quiero que tú lo medites, y quiero dártelo lento, suave, sin subir la voz. Porque quiero que entre a tu espíritu esta verdad. El legalismo y la religiosidad obedece para ser aceptado por Dios. El evangelio de la gracia obedece porque ya somos aceptados por el amado de Dios. Lo voy a repetir. El legalismo y la religiosidad obedecen a Dios para ser aceptados por Dios. En el evangelio de la gracia se obedece porque ya fuimos aceptados y amados por Dios. Si tú entiendes eso, entiendes la gracia. Pero ¿sabe cuál es la lucha? Desmontar en nuestras vidas lo que trajemos el ser humano innato. Los católicos nos enseñaron,
Mire, cura, hice tal cosa, no te preocupes, a 200 Ave María y prepárate. Usted no sabe qué pasó, no te preocupes, haz esto y Dios te dará aquello. No, en la gracia es fe, fe pura. ¿Y tú sabes cuál es la fe que nos lleva a obrar? ¿Por qué tú crees que al Padre, aún en la gracia, le dicen a Abraham el padre de la fe? Porque el primero que creyó en ese Cristo, un día que le dijo, ven acá, Abraham, mira para arriba, cuenta para arriba, 1, 2, 3, 4, así será tu descendencia. Muévete de aquí a una tierra que te mostraré en el camino. ¿Y sabe qué dijo la Biblia? Y le creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. El entender fe es entender. Y muchos cristianos, cuando oyen esto por primera vez sin lo que te voy a explicar más adelante, me hacen la pregunta: Fernando, ¿y entonces? Dime del ayuno, del silicio, de la oración, de la vigilia, de los tiempos de oración que debo tener. Y entonces, ¿qué hago con esto? Síguelo teniendo. Pero no lo vas a obtener para lograr tu salvación. Lo vas a obtener porque eres ya salvo. Aló. Tú no serás más hijos de Dios, ni tendrás el favor más de Dios, porque tú dejes o hagas esto o lo otro, porque es fe pura y sencilla. Ahora, cuando soy salvo, yo no voy a hacer aquello para obtener lo que ya Cristo me dio gratuitamente. Por cuanto soy salvo, me voy a orar, voy a leer la Biblia, me voy a meter con Dios, no para ganar, sino para conocer más lo que Él me ha concedido a mí. Porque cuando conozco lo que Él me ha concedido, más acceso tendré al Cristo glorificado, al Cristo que murió por mí. Él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Es que cuando yo voy a buscarlo a Él, conociendo quién es, ya de este lado, ya yo no pierdo tiempo diciéndole: culpa, Señor, mira. No, ya no hay culpabilidad de este lado, sino hay gracia, sino hay una relación de confianza y de apego a Dios. Fernando, ¿y qué hago con esto y con aquello? La gracia desde adentro va a cambiar todas las cosas que son exceso en tu vida. Pero la religión no enseña: pero espérate, eso es con ayuno, oración se va. Cuando tú vas al texto de que esto no sale si no es con ayuno y oración, ¿sabe a qué Cristo se estaba refiriendo? El género de la incredulidad solo sale con ayuda, no los demonios. Los demonios no salen con ayuno y oración. Los demonios salen con la fe que tú tengas en Cristo. Usted me está escuchando a mí esto, hermano. Lo que pasa es que nosotros siempre nos encanta buscar el texto para aplicar mi forma de yo ver el Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 5, versos 1 al 11. Wow. Vamos a definir esto de la justificación. Amén. Romanos 5:1 dice, ¿ya lo tienes? Dice así: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de mi ayuno, de mi oración, de mi búsqueda de Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál es el medio, Berlín? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y aquí estar firme es porque la tentación será tú no estar firme en esta gracia de Cristo y depender de tus obras y de tu sacrificio en Cristo. Estar firme nos invita a mantenernos confiados,
por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No me glorío en que yo, ay hermano, usted no sabe, aleluya, anoche oré 18 horas y me siento grande. No, te sientes grande tu carne porque oraste 18 horas. Antes de tú orar esas 18 horas, ya tú tenías la gracia de Dios en tu vida. No, que no te dio las 18 horas, te la dio la gracia de Cristo. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. Es que quiere montar esta religiosidad, hermanos. El yo orar 24 horas o ayunar o leer la Biblia tanto tiempo, ¿sabe qué es lo que provoca eso? El yo confiarle más a Dios. Si eso no provoca que mi fe crezca, Berlín, entonces perdí mi tiempo. Porque ¿sabe una cosa? Wow. Y que tengo tantas cosas que decirte a ti, que estoy loco por decírtelas todas. ¿Sabe qué hizo? Le dijo Pablo a esta gente de Gálatas: hey, ante la ley, el que está hablando con ustedes es irreprensible. Y comienza a decirle: judío de judío, griego de griego, criado a los pies de Gamaliel. Óyeme, cuando Pablo te dice ante la ley irreprensible, ¿y sabe qué dice después de la oración? Todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y óyeme, cuando este hombre te está diciendo: óyeme, ustedes que guardan la ley, yo la guardé más que ustedes. Yo era peor que ustedes. O sea, que lo que ustedes están enseñando, ya yo llegué. Lo que ustedes están enseñando, para donde ustedes van, ya yo estoy viniendo. Lo que ustedes quieren lograr, ya yo vengo de allá. Y me di cuenta que todo eso lo tengo por basura, porque ante la ley yo era irreprensible. ¿Y sabe qué le está diciendo él? Toda mi justicia humana no me da un 0.1% ante la majestad de su Cristo, de Dios. ¿Tú sabes qué hizo Cristo? Dios le dijo a la humanidad: vengan acá, tengan 10 mandamientos. Solo 10. Ténganlo. ¿Saben cuánto se convirtió esos 10 mandamientos? En 613 leyes que nadie pudo cumplir. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro le estaba dando a ellos? Yo quiero ir allá. Vamos a ver si ojalá que yo lo pueda. Y con esto termino. Vamos allá. Gracias, papá. Hechos 15. Verso 9 en adelante. Te lo voy a leer hasta allá. Dice: desde el 8, 18. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dando el Espíritu. Le dio testimonio dando el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos llevado? ¿Sabe qué le está diciendo Pedro a ellos? Oye, ¿quién te lo está diciendo? No se lo está diciendo Pablo, se lo está diciendo Pedro. Nuestros padres, el yugo de la ley, ninguno de ellos pudieron con él.
Ellos no pudieron y nosotros tampoco podremos. ¿Saben por qué nadie pudo cumplir la ley, Jonathan? Porque de las 613, cuando tú dejabas de cumplir una, era como si todas la hubieses. Era culpable. O sea, no había forma. ¿Y sabe qué hizo la ley? Nos mostró. Más adelante vamos a ver que la ley muestra lo que hay en mi corazón para llevarme a Cristo. La ley lo que me enseñó que yo era pecador. La ley lo que me enseñó, porque dice Pablo, no conocí la mentira hasta que dijo no mentirás. Pero no fue la ley que produjo en mí que yo miento, en mi naturaleza. La ley no fue que produce en mí el pecado, sino que la ley mostró lo malo que yo era. Lo que la ley me enseñó es quién soy. Y que solo Cristo es el único que me libera de esta condición pecaminosa. Para allá vamos. Sigo leyendo Romanos. ¿Dónde me quedé? Romanos capítulo 3, verso 3. Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida en nosotros. Póngase de pie, hermano. Yo tengo que repetirte esto parado. Porque aquí encierra, hermano, la verdad de toda la eternidad de la gracia de Cristo en nosotros. Verso 10 dice, porque si Dios, siendo enemigo mío, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su gracia. ¿Sabe qué nos está diciendo eso? Que si Dios tuvo misericordia de ti y de mí cuando tú eras enemigo, ¿cuánto más ahora tendrá su gracia y su favor en tu vida? Si siendo enemigo era bueno contigo, ¿qué será siendo hijo? Si siendo enemigo, apartado de él tu misericordia, ¿cuánto más ahora que ya fuimos reconciliados? No por tus obras, no por mis fuerzas, no por mi sapiencia, sino por su vida. Fernando, y entonces, ¿y ahora? ¿Qué hago? Deja que la vida de Cristo se manifieste. Y te darás cuenta que esta naturaleza que tiene de Cristo es la única capaz de gobernar la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. ¿Sabe por qué dice la Biblia? La ley fue débil. ¿Sabe por qué la ley fue débil? ¿Por qué la ley dice? La ley no venció por un caso, por una cosa. ¿Por qué fue? ¿Alguien se recuerda? La ley fue débil por la carne. La ley, cuando se enfrentó a mi carne, mi carne venció la ley. Pero la gracia de Cristo vino a mi carne, mató mi carne y vivió la vida de Cristo en mi vida. Por eso Pablo dice a los Gálatas, y vamos para allá, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. A los Gálatas que le dicen todo esto. Ya no vivo yo. Ya el Fernando que dependía de la carne ya no vive, murió. Mas ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Dale un aplauso al papá Dios. Diga amén. Usted me está